Gracias, presidenta. Señor Borrell. En Colombia, el ejército, la policía y los paramilitares han asesinado a 75 personas desde el inicio del paro nacional. Y los mismos que nos traen este punto sobre Cuba vetan que se debata aquí la actuación del narcofascismo uribista. Aún así, les voy a hacer una concesión. En Cuba se vulneran los derechos humanos, pero en la base de Guantánamo. Eso a ustedes, obviamente, les da igual. Como les da igual las violaciones de derechos humanos de Israel en Palestina, de Arabia Saudí en Yemen o de Marruecos en el Sáhara. Sean sinceros, a ustedes los derechos humanos les dan igual. Cuba respeta no solo lo de su propio derecho, lo de su propio pueblo, sino que es un ejemplo de solidaridad internacional, como pudimos ver hace un año cuando en lo peor de la pandemia sus brigadas médicas llegaron a Italia. Y esto a pesar de un bloqueo criminal de más de 60 años. Pero ustedes buscan dinamitar los espacios de acuerdo y de cooperación. Más madera. Ustedes están convirtiendo este Parlamento en un altavoz para sus políticas reaccionarias y filofascistas, apoyando de forma indecente el golpismo en América Latina y hundiendo en la más profunda ignominia y descrédito a esta institución. Muchas gracias. Muchas gracias. Proseguimos con el señor Nicolau Alavanos. Adelante. A intereses norteamericanos, propuso esta conversación fraudulenta y una moción contra Cuba, y el Parlamento Europeo ejecuta de parte de la Unión Europea. Los engañosos pretextos por parte de los Estados Unidos, ONGs y sus agentes relacionados a los llamados derechos humanos son una grave provocación y sirven para intervenir en los asuntos internos de Cuba. Hablan de derechos humanos aquellos que imponen desde hace décadas el bloqueo contra Cuba, además de 240 otras sanciones que el gobierno Biden mantiene privando al pueblo cubano de materias esenciales. Hablan los culpables del fracaso de la salud comercializada y de las millones de víctimas, mientras Cuba bajo bloqueo protegió la salud de su pueblo, avanzó en el desarrollo de vacunas, mantuvo los casos y las víctimas en niveles bajos y tiene una contribución importantísima en combatir la pandemia en el mundo. Condenamos la moción inaceptable a expensas del pueblo cubano. Expresamos nuestra plena solidaridad con Cuba y su pueblo. Exigimos el cese inmediato del bloqueo bárbaro de los Estados Unidos y de todas medidas contra Cuba. Muchas gracias. Se suma ahora al debate la señora Sandra Pereira. Adelante. Gracias, presidenta. Una vez más, aquí en el Parlamento Europeo tiene lugar un ejercicio de hipocresía sobre la democracia y los derechos humanos. Si este Parlamento se preocupara de los derechos humanos de verdad, pediría el final del bloqueo económico, comercial y financiero que desde hace 62 años ha impuesto América a Cuba. Un bloqueo que la administración Trump intensificó cruelmente, incluso durante la pandemia, y que mantiene la administración Biden. Seamos serios. Este debate tiene otra finalidad: poner en tela de juicio la normalización de las relaciones de la Unión Europea con Cuba, con la firma del acuerdo de cooperación, y obstaculizar que se ratifique. Y además pretende crear un fondo que promueva nuevas maniobras de injerencia contra Cuba y la interferencia de las decisiones que debería tomar su pueblo de forma solidaria. Expresamos solidaridad para con Cuba. Esperamos que sea un ejemplo de perseverancia, coherencia, valor y dignidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, presidenta, alto representante, señorías. La República de Cuba sufre un bloqueo económico por parte de Estados Unidos desde hace más de 60 años y que ha sido rechazado 23 veces por las Naciones Unidas, que reafirmó, entre otros principios, la igualdad soberana de los Estados, la no intervención, no injerencia en asuntos internos y la libertad de comercio y navegación internacionales. El próximo 23 de junio se volverá a votar en la Asamblea General de Naciones Unidas este asunto y por ello debemos alzar la voz una vez más para exigir a los Estados Unidos el fin de este injusto embargo a la República de Cuba y más en un momento de crisis sanitaria global. Además, queremos instar al alto representante de la Unión a continuar y reforzar las relaciones históricas entre Europa y Cuba, potenciar las relaciones entre empresas, centros de investigación de ambas partes y a mantener una política de cooperación con Cuba en todos los ámbitos y con todos sus agentes. Y, a su vez, instamos al Gobierno de Cuba
a que refuerce los 5 diálogos políticos aplicados desde el 2017 con la Unión Europea en diálogos sobre medidas coercitivas unilaterales, derechos humanos, Agenda 2030 y los 3 restantes, además del control de armas convencionales. Muchas gracias. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Muchas gracias. Con esto se cierra este debate. Erneut Herr Vizepräsident und hoher Vertreter Borrell das Wort. Tiene la palabra nuevamente el vicepresidente y alto representante, señor Borrell. Muchas gracias, señorías. Bueno, no voy a intentar rebatir la tesis de que el alto representante para la política exterior de la Unión Europea se dedica a apoyar las dictaduras por el mundo y en particular la cubana. Es algo tan ridículo que no merece la pena ser contestado. Otra cosa es que la Unión Europea, sus Estados miembros, no solo yo, que la posición oficial de la Unión Europea es estar en contra del bloqueo de Estados Unidos en Cuba. No lo digo porque sea un peligroso castrista, es que es la posición oficial de la Unión Europea, que se defiende todos los años en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A ver si se enteran algunos de ustedes de una vez. Y que estar en contra de las sanciones extraterritoriales de Estados Unidos es también una posición oficial nuestra. Estamos en contra de las sanciones extraterritoriales, las que se aplican en Cuba y las que se aplican en otros sitios, porque consideramos que son lesivas para los intereses, en particular de nuestras empresas. Por lo tanto, por favor, pongan los pies en el suelo. O sea, nosotros estamos en contra del bloqueo y lo decimos todos los años en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y hemos dicho, por activa y por pasiva, que no estamos de acuerdo con las sanciones territoriales de Estados Unidos. ¿Eso me convierte en un defensor de una dictadura? ¿Por qué extraña razón eso me convierte en defensor de una dictadura? Si Cuba no es un sistema democrático, liberal, multipartidista como tenemos aquí, supongo que no lo descubren ustedes hoy, ¿verdad? ¿Quieren que le haga la lista de todos los países que hay en el mundo que no son países donde se practica una democracia liberal, multipartidista, competitiva, como hacemos en Europa? ¿Quieren que les haga la lista? ¿Por qué extraña razón solo hablan ustedes de Cuba? ¿Por qué no escogen cualquiera al azar de estos países y lo plantean también? Tengo la sensación de que hay una cierta concentración de sus preocupaciones. ¿Quiere esto decir que no me preocupa? Claro que me preocupa. Tanto como lo que me preocupa la situación en otros países que tampoco son democracias liberales multipartidistas como somos nosotros. Ahora, hay cosas que no puedo admitir, porque son cosas muy concretas, como la acusación de que el dinero de la cooperación europea con Cuba va a financiar a organizaciones del régimen cubano. Miren, el importe de la ayuda que prestamos a las organizaciones de la sociedad civil en Cuba es en este momento de 8,4 millones de euros. De estos 8,4 millones de euros, 7,6 millones están gestionadas por organizaciones de la sociedad civil de la Unión Europea, que por definición, ¿verdad?, digo yo que no es parte del gobierno cubano, y 0,8 millones por organizaciones de la sociedad civil cubana. Estos son los datos. Y estas organizaciones han sido seleccionadas cuidadosamente por nuestra delegación allí, teniendo en cuenta que sean organizaciones cuyos miembros sirvan al interés general y tengan un funcionamiento democrático y juegan un papel verificado de mediadores entre las autoridades y la ciudadanía. Por lo tanto, esta acusación de que cogemos el dinero de los contribuyentes europeos y poco menos que se lo enviamos por correo certificado al gobierno cubano no tiene ningún fundamento. Podemos discrepar de muchas cosas, pero los hechos son los hechos. Y los hechos son
que no creo sinceramente que nadie pueda decir que con el anterior sistema de relación política entre la Unión Europea y Cuba las cosas fueran mejor que con este. Francamente, no creo que volver al sistema de incomunicación que fue adoptado por la Unión Europea a instancias de otro gobierno español, estaríamos mejor y seríamos más capaces de influir, contactar con Cuba, con su sociedad civil y con su gobierno. Y por lo tanto, no creo que tengamos que abandonar el actual sistema. Podemos perfeccionarlo y podemos aplicarlo mejor, todo es mejorable. Pero volver al anterior sistema, francamente, no creo que mejorara para nada ni la situación en Cuba ni nuestra capacidad de influir en ella. Y por lo tanto seguiremos desarrollando la aplicación de este acuerdo, que tiene usted razón, en eso tiene usted razón, casi 4 años, porque fue aprobado en el mes de noviembre de hace casi 4 años, pero abandonarlo y volver a lo que teníamos antes, honestamente, no creo que sirviera para nada, que no mejoraría la situación de nadie, de nuestra relación con Cuba y con su pueblo, desde luego que no. Muchas gracias.